Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí en este simposio internacional. Muchas gracias a ti, Carlos, y también a José Antonio en particular y a la Asociación Española de Terapia Regresiva en general por esta oportunidad magnífica que han generado entre los terapeutas interesados en la terapia regresiva, en la terapia de vidas pasadas, en la terapia de regresión. Y para agregar un poco más de confusión al tema de la denominación exacta de la terapia, voy a también presentar cuál es exactamente lo que creo que abarca mucho más el universo de los hallazgos que ocurren durante las regresiones, ¿no? Es decir, porque básicamente en las regresiones ocurren muchas cosas. Antes ocurrían eh, o al principio, quizás a principios del siglo, a través de la hipnosis del coronel Albert de Rochas, había una gran, es decir, lo que aparecían era el ámbito de las vidas pasadas, ¿no? Es decir, personas, sujetos de investigación en ese caso, que a través de la hipnosis o estados expandidos de conciencia, diríamos ahora más modernamente, eh, recordaban o experimentaban vivencias de vidas pasadas. Pero eso, digamos, también fue evolucionando, la conciencia humana creo yo que va evolucionando, y en la terapia de regresión comienzan a aparecer otros hallazgos, otras experiencias que tienen que ver con lo que yo he denominado energías de otra dimensión. Y eso es lo que voy a ir compartiendo con ustedes a través de una serie de diapositivas en las que les voy a presentar las premisas generales del trabajo terapéutico de la regresión y las premisas operativas cuando aparecen estas energías de otra dimensión, en particular las conocidas o denominadas como almas. Bueno, por un lado, en la izquierda, ustedes a la izquierda de la pantalla ven las experiencias pasadas, ¿no? Es decir, la terapia en estado expandido de conciencia, porque esa es la mejor, creo yo, descripción que cabe a lo que ocurre durante la sesión de regresión. Las experiencias pasadas que incluyen la vida pasada, la vida fetal, el nacimiento, también por supuesto experiencias en vida actual. En una vida pasada puede ocurrir la muerte y una experiencia traumática también. Lo que se llaman contratos, que son pactos, promesas, votos, juramentos, maldiciones, trabajos psíquicos, trabajos de brujería, etc. Y también puede ocurrir la pérdida del alma en función de la fragmentación del alma. Eso fue como el primer gran ámbito que se trabajó en la terapia de regresión y la que la ha hecho más conocida, digamos, ¿no? Más popular de alguna manera. Pero con el transcurrir del tiempo y a través de la expansión de la conciencia humana, aparecen energías de otra dimensión, energías que no están, por decirlo así, en el inconsciente de la persona, ya que las experiencias pasadas, la persona, el consultante, se reconoce como el sujeto de la experiencia, más allá de que se vea con un género diferente, en circunstancias históricas diferentes, etc., la persona se sabe y se reconoce como la misma individualidad.
la misma alma, el mismo espíritu, la misma personalidad, en la denominación que querramos ponerle a esa experiencia. En cambio, cuando aparecen energías de otra dimensión, primero hay una doble vía, ¿no? Son energías de otra dimensión humanas, es decir, almas humanas que no han hecho su transición adecuada hacia la luz, y esto lo vamos a ver en detalle justamente porque es de lo que se tratan las premisas generales, y almas no humanas, es decir, energías pensantes, conciencias, el nombre que le queramos poner, son energías de otra dimensión que no han tenido o no han estado vivos en un cuerpo humano. No han tenido, que ellas recuerden, por supuesto, porque estas son todas referencias que nos transmiten las energías de otra dimensión, no han tenido experiencias en existencias humanas, en cuerpos humanos. Nosotros nos vamos a referir en particular durante esta ponencia a las energías humanas, a las almas humanas, ¿no? Y básicamente hay de tres tipos, puede haber muchas más por supuesto, pero las que en general aparecen durante la regresión son las llamadas almas familiares, almas oportunistas y un obsesor kármico, que luego lo vamos a ver cada uno en detalle, pero básicamente son energías, almas humanas que han dejado su cuerpo físico, es decir, se ha producido la muerte del cuerpo físico. Por eso hallo también muy auspicioso que dos profesionales que me antecedieron en las ponencias hayan hablado de la continuidad de la conciencia y de la evidencia científica de la continuidad de la conciencia luego de la muerte del cuerpo físico. En la parte de las energías de otra dimensión no humanas, caben muchas en realidad, ¿no? Pero las que en general aparecen, o por lo menos han aparecido en mis consultas, son seres extraterrestres, es decir, ellos no se denominan a sí mismos extraterrestres, en general dicen que vienen de lejos, de alguna estrella o algún planeta, Sirio, Neptuno, etc. No lo podemos constatar, claro está. Energías oscuras, energías que, digamos, atentan contra el orden del amor del universo, o así han sido engañadas para realizar esa tarea, y lo que yo he denominado en mi libro los ángeles caídos, rememorando aquella cuestión bíblica, ¿no?, de la rebeldía de Lucifer contra Dios, y de su destierro y exilio a la tierra para convertirse en Satán, digamos, ¿no? Los ángeles caídos que han aparecido en la regresión tampoco se llaman a sí mismos ángeles caídos, ¿no es cierto? Sino que a medida que van ascendiendo a la luz, después de un cierto diálogo, etcétera, etcétera, empiezan a reconocerse como ángeles en el sentido de que les empiezan a crecer alas en la espalda, o de recordar a los que ellos llaman sus hermanos, y que son los ángeles de luz. Pero en esta ponencia nos vamos a centrar principalmente en la parte de energías de otra dimensión humanas, almas familiares, almas oportunistas, obsesores kármicos, y vamos a dejar un poco de lado el resto. Pero las premisas generales son aplicables también a ese tipo de energías de otra dimensión no humanas. Vamos a ver entonces un resumen, digamos, de la ponencia. Es como si hubiera tres reinos. El reino de los vivos, en el cual estamos nosotros, el reino de los muertos y el reino de la luz. En principio, luego de dejar nuestro cuerpo físico, es decir, cuando ocurre la muerte del cuerpo físico, el alma sale del cuerpo físico y debiera ir a la luz, ¿no? Su transición más exitosa es ir lo más rápido, lo más directo posible al reino de la luz o al mundo espiritual, si lo quisiéramos llamar así también,
porque de hecho es eso, ¿no es cierto? Pero no todas logran esa transición de manera exitosa. Algo puede suceder antes o durante esta transición, y eso es el proceso del morir, el proceso de la muerte y el más allá. Es decir, en esa transición entre el proceso del morir, la muerte y el más allá, pueden ocurrir eventos, inconvenientes, razones por las cuales las almas, algunas almas, no van a la luz directamente, sino que se quedan en el mundo de los vivos, el reino de los vivos, como si estuvieran pegadas al campo vibratorio de las personas vivas, y ya vamos a ver por qué hacen eso, algunas, ¿no es cierto?, por suerte. Y se quedan pegadas al campo vibratorio y van produciendo efectos, influencias sobre las personas vivas. Es decir, hay un proceso de la muerte, como señalo acá con el cursor. Esto es lo que genera las energías de otra dimensión, en particular las humanas, y vamos a ver las razones por las cuales ese proceso del morir y el más allá no se produce exitosamente, no se produce de la manera esperada, ¿no? Porque hay razones y hay motivos para que ello no ocurra, con lo cual podríamos derivar alguna de las premisas generales que vamos a observar a lo largo de la ponencia en, podríamos derivarlo, estaba diciendo, en algunas características del buen morir. Porque ¿Qué me queda del... ¿Qué te pasó a vos en un congreso acá escuchando? Escúchame, hermoso. Esto hay alguien que tiene el micrófono abierto. Como si fuera un cartón por favor, ¿no? lo puede cerrar. Hay alguien que tiene el micrófono abierto, si por favor lo puede cerrar. Gracias. Bien, decía entonces, ¿dónde estábamos ahora? Bueno, sí, que se podría derivar las características del proceso del buen morir y de la transición exitosa hacia la luz. Porque las energías que se han quedado en el espacio entre vidas post-mortem nos pueden informar ventajosamente de qué es lo que hicieron que nosotros no deberíamos hacer, ¿no? ¿Qué les pasó? ¿En qué estaban pensando? ¿O cuáles eran sus creencias respecto del tema? Y entonces nosotros podríamos hacer el contrapensamiento como para asegurarnos cuando nos toque la muerte y el proceso del morir y el más allá, digamos, asegurarnos exitosamente la transición a la luz. Y luego vamos a hablar rápidamente de los distintos tipos de energías de otra dimensión, un poco lo que ya han visto, pero esto es muy importante porque en la terapia de regresión, al hacer un diagnóstico diferencial anticipado o tenerlo lo más claro posible, rápidamente podemos idear, orquestar un tipo de conversación, un argumento, una serie de argumentos que faciliten ahora sí, el tránsito de esta energía de otra dimensión hacia la luz. Por supuesto también hay efectos y síntomas, ¿no? Estas energías de otra dimensión, cuando están como pegadas al campo vibratorio de los vivos, producen efectos y síntomas. ¿Por qué? Bueno, tengo una mala noticia para darnos, o buena, ¿no es cierto? Depende cómo la querramos ver. No por el hecho de morir, no por el hecho de dejar el cuerpo físico, el alma se convierte en más sabia, más espiritual, más inteligente, más amorosa. No, no ocurre eso. Lo que ocurre es que simplemente ha dejado el cuerpo físico y está en una dimensión espiritual que, dependiendo de su conocimiento, del más allá, le puede resultar desconocida. Puede no haber pensado nunca en la dimensión espiritual, en el espacio entre vidas post-mortem, en qué pasaba después de la muerte, o haber reflexionado ligeramente, o haber asimilado nociones acerca del cielo y del infierno
que no son las que se va a encontrar, ni que las que le van a ayudar a hacer la transición adecuada hacia la luz. También vamos a poder ver en esta ponencia, qué ambiciosa que está esta ponencia, ojalá que tengamos tiempo de ello, las vulnerabilidades, es decir, situaciones en donde la persona se encuentra más vulnerable con su, por decirlo así, con su aura o su sistema inmunológico espiritual más debilitado, por distintas razones, que es lo que vamos a ver también. Y por supuesto también, en el proceso de la encarnación pueden producirse por esta bajada de la energía espiritual, del plano espiritual al plano físico, pueden producirse interferencias, eventos que podrían ocasionar la adhesión, que se queden pegadas, aferidas al campo vibratorio de los vivos, energías de otra dimensión con otras intenciones. Así que vamos a avanzar sobre, este es básicamente el esquema general de la exposición. Vamos a avanzar entonces sobre el concepto de las creencias acerca del morir y del más allá. Sobre esto hay como dos grandes posibilidades. A lo largo de la historia de la humanidad ha habido dos grandes posibilidades. Estamos en claro, aquellos que de una u otra alternativa, que la muerte, es decir, el proceso del morir, y esto definido médicamente sería paro cardiorrespiratorio funcional irreversible, pero básicamente la muerte conlleva la destrucción y absorción del cuerpo físico. Es decir, el cuerpo físico, había alguien allí antes, algo, la personalidad, el alma, el espíritu, como quieras llamarlo, pero en un momento se muere el cuerpo físico y ya no está. Eso que le daba vida, lo animaba, lo hacía mover, lo hacía pensar, etc., ya no está. No está más, se terminó. El cuerpo físico se degrada, se pudre, es un proceso de putrefacción, el que sufre el cuerpo físico, y vuelve a sus elementos naturales. Sobre eso creo que todos estamos más o menos de acuerdo. La pregunta es acerca, como decían Nacho e Isabel, la continuidad de la conciencia luego de la muerte del cuerpo físico. Sobre eso hay dos alternativas. Una escuela de pensamiento dice que la personalidad, el alma, el espíritu, la conciencia, no continúa. No pasa nada, se terminó todo. La muerte es la nada, es la oscuridad, es el vacío. Y esa postura la mantienen a partir principalmente del siglo XIX en adelante, el pensamiento científico materialista, el materialismo histórico y el materialismo dialéctico. Justamente aquellos que consideran que la conciencia es un epifenómeno de la materia. Es decir, mientras hay materia viva, todo bien, hay conciencia, hay pensante, hay un ente pensante, etcétera, etcétera. Cuando la materia muere, ¿no? Termina, empieza a descomponerse, ahí ya no hay más nada, se terminó todo. Entonces, la conciencia es un subproducto o producto, o es una emanación de la materia viva. Cuando la materia viva no está, se terminó todo, no hay más conciencia. No hay más alma, no hay más espíritu. Esto es, si me permiten, una desgracia para el pensamiento, porque, como hemos visto en la terapia de regresión, no es lo que ocurre. Muy por el contrario, sigue todo igual, o en distintas circunstancias, pero sigue todo. Y esta consideración de la muerte o del morir como no pasa más nada, hace que uno no se pregunte más nada, ¿no? Es decir, lógicamente, consecuentemente, sí, el materialismo científico dominante desde el siglo XIX en adelante, o la escuela filosófica de los epicúreos en el Imperio Romano, con el poeta Lucrecio a la cabeza, o también en la espiritual india, los Lokayatas con su guru Charvaka, una escuela que
tiene una vigencia, últimamente no tanto, pero tuvo una vigencia de 3000 años, y todavía tiene discípulos en alguna parte de Bengala. Estos son ejemplos de los que han pensado que nada continúa después de la muerte, que no hay nada que preguntarse, que eventualmente son todas historias o consuelos para un pobre ego que necesita consolarse, encontrar confort de alguna manera. Entonces, esta es una alternativa que no es la que adherimos, porque nuestros hallazgos en las regresiones es muy diferente, ya sea en vidas pasadas, en donde hacemos reciclar, por decirlo así, el proceso del morir, la muerte y la ida a la luz, la experiencia, la evidencia empírica de nuestros consultantes así lo demuestran. Y cuando aparecen en la regresión energías de otra dimensión, almas humanas que no han hecho su transición adecuadamente a la luz, también nos dan la constancia de que, muy por el contrario, la personalidad, el alma, el espíritu, continúa con sus mismas creencias, con sus mismos pensamientos, con su misma nivel de evolución de la conciencia, con su desarrollo moral e intelectual, con sus creencias, equivocadas o no, que se verán comprobadas o no durante esa transición. Y entonces nosotros sí adherimos a la segunda opción, que es que la personalidad continúa, la conciencia continúa. En ese sentido, es una postura espiritualista, es decir, que hay un espíritu que, y está, digamos, el espíritu que entra en la materia, en el cuerpo humano físico, y sale del cuerpo humano, y después aparece en la dimensión espiritual. Nosotros sostenemos entonces que sí, que la personalidad continúa, que el alma continúa. Entonces, ahora sí, nos toca preguntar a aquellos que sostienen, no somos nosotros los únicos, por suerte. En general, la gran historia de la humanidad, la mayoría de las creencias de la humanidad desde la prehistoria, y eso es a través de los hallazgos de los yacimientos funerarios que han hecho los paleontólogos, los antropólogos, del hombre de Neandertal, del Homo sapiens, etc., nos informan esos descubrimientos que la disposición, por ejemplo, del esqueleto en postura fetal, si se la quiere ver, pero es una postura exprofeso, a propósito, tiene un sentido que, por supuesto, se nos escapa, porque no hay testimonios escritos de esos pueblos recolectores cazadores, que eran nuestros antecedentes. Podemos inferir algo de eso, el simbolismo o la idea de para qué hacían eso, a partir del estudio, sí, ahora actual, o del siglo pasado y del actual, de los llamados así pueblos aborígenes, pueblos primitivos, ¿no? Con mucho cuidado de esas etiquetas antropológicas, en donde ellos sí tienen una cultura oral, ¿no? Que se transmite en forma oral, acerca de la disposición, por ejemplo, qué es lo que conviene respecto de la disposición de los restos, ¿no? Del cuerpo. Pero además de eso, y por suerte para nuestros paleontólogos, antropólogos y etnólogos, sabemos que hay armas, hay instrumentos, hay alimentos, hay utensilios, hay herramientas, y hasta se ha descubierto que, por supuesto, por estudios científicos de investigación de la traza genética, por decirlo así, ha habido hasta restos de flores en esos yacimientos funerarios, ¿no? Entonces, la gran mayoría de la humanidad desde los tiempos más remotos ha pensado que la vida continúa, que hay algo más allá de la muerte del cuerpo físico. Frente a esa alternativa, las religiones y tradiciones espirituales son las que en general nos contestan de qué se trata el más allá. Nos contestan, nos responden, nos dan sus ideas
sus pensamientos respecto de qué hay en el más allá. Y básicamente hay dos grandes corrientes. Una corriente que es la que considera que hay una sola vida, estrictamente habría dos, ¿no es cierto? Una vida en el cuerpo físico, que es momentánea, transitoria, de corto plazo, y una vida en el cuerpo espiritual, en el más allá, que es la vida eterna, ¿no? Habría dos vidas entonces, la vida temporal y la vida eterna. Y otra alternativa es que hay varias vidas, ¿no? Es la que se conoce como la rueda de nacimientos y muertes, ¿no? Es la rueda del karma. Vamos a ver entonces rápidamente una interesante, antes de continuar con esta alternativa, pero para que vean el estado de actualidad de este tema, voy a compartir con ustedes una encuesta que se hizo a nivel mundial en 2016, en octubre, con una confiabilidad alta del 95%, en donde se preguntaba a las personas acerca de la religiosidad, si se consideraban personas religiosas o no, y una serie de preguntas que tienen que ver con nuestro tema respecto de la vida en el más allá, de la existencia del alma, de la existencia del cielo y del infierno, y de la existencia de Dios, ¿no? Porque son todas preguntas que están, o conceptos que están involucrados en el trabajo terapéutico con las almas perdidas. Bueno, son más religiosas las mujeres que los hombres, el 83% contra el 73%. Cuanto más edad tenemos, somos más religiosos, ¿no es cierto? Se nos acerca la parca, entonces ahí empezamos a prestar más atención a este tema. Mayor instrucción e ingreso, los religiosos son el 72%, menor instrucción e ingreso, el 83% son más religiosos. Lamento tener únicamente los datos de Argentina, pero bueno, es lo que surgió en la investigación. Sí tengo los datos a nivel mundial, esto fue hecho a través de 66.000 personas encuestadas en 68 países. La gente que se considera religiosa en el mundo es el 62% de la encuesta, pero con el 95% de confiabilidad, es una buena representación, una buena muestra. Y no religiosa el 25%, y un ateo convencido el 9%. Y la creencia, cuando se le pregunta acerca de la creencia en Dios, fíjense qué interesante, más allá de los datos de la Argentina, ¿no es cierto? En la Argentina parece que la creencia es del 91% en Dios. Bueno, en el mundo también se reproduce la misma proporción, ¿no? Fíjense, la vida después de la muerte es uno de los más bajos, ¿no? O sea que básicamente la mitad de la humanidad, por decirlo así, piensa que hay vida después de la muerte y otro no se le ocurre nada, no piensa nada al respecto. Pero empiezan a haber contradicciones, divergencias, ¿no? El alma, las personas creen que hay un 74% de existencia, que el alma existe, ¿no? Que somos alma, por decirlo así. Pero ¿qué pasará o qué características tendrá esa alma? Porque se supone que el alma es inmortal y luego viene la vida después de la muerte, pero del 74 al 54% hay allí una cifra que nos cierra. Y por supuesto, cuando se piensa en la vida luego de la muerte, hay que pensar en términos de infierno y cielo, por lo menos en las religiones y tradiciones espirituales monoteístas predominantes. En el cielo, el mundo cree el 56% y en el infierno 49%, ¿no es cierto? No nos gusta pensar que hay un infierno, y efectivamente no hay un infierno como un lugar, ¿no? Como un espacio geográfico determinado, sino que pareciera que más bien la creencia es que el infierno es un estado de conciencia. Y efectivamente, en las regresiones, lo que aparece es eso, ¿no? No hay alguien que castigue, no hay demonios que se encarnizan con nuestro cuerpo espiritual y nos queman en calderas hervorosas, ¿no? Sino que parece que nosotros mismos somos lo que nos infligimos, en algunos casos, por supuesto, castigos o penas
dependerá entonces de nuestras creencias, ¿no? Pero fíjense que el infierno y el cielo en realidad son las dos caras de una misma moneda. El porcentaje debería ser mayor, debería ser igual, la diferencia en la Argentina es mucho más elevada, digamos, ¿no? Creemos mucho más que nos va a tocar el cielo que nos va a tocar el infierno. Será porque ya lo estamos viviendo en vida. Bueno, quería simplemente aportar un dato de actualidad, digamos, para que veamos que en realidad el progreso de la conciencia se ha estado dando, sí, pero que no es masivo ni muy numeroso, ¿no? O sea, por este porcentaje que tenemos. Y por eso es tan interesante que hablemos sobre este tema, hablemos sobre la muerte, porque la muerte es un tabú en la sociedad actual, de eso no se quiere hablar. ¿Qué te pasa? ¿Estás de mal humor? ¿Estás triste? ¿Estás deprimido? No quiero hablar de eso, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos encontrado o nosotros mismos hemos generado esa reacción respecto de un hecho que va a ocurrir irremediablemente, ¿no? Es decir, no hay forma de que no ocurra y sin embargo qué poco que nos preparamos para ese hecho, que seguramente es un hecho de la vida, es un hecho natural y que es muy conveniente prepararnos para ello y espero que estas ponencias que han hecho Nacho, Isabel y la mía también, ayude a investigar, ver, averiguar, porque realmente cuando uno se mete en este tema del proceso del morir, del buen morir, de la muerte y del más allá, hay mucho material, no está muy ampliamente difundido, pero hay mucho material, por suerte para nosotros. Entonces, les decía que una sola vida, ¿no? Es decir, está la vida temporal, la vida en el cuerpo físico, y luego está la vida en el mundo espiritual. Es decir, una sola vida después de la muerte del cuerpo físico. ¿Quiénes piensan en eso, o así piensan en eso, y entonces elaboran una serie de premisas y de conceptos que apuntalan esa idea? Bueno, en las tradiciones espirituales podemos encontrar el zoroastrismo del profeta Zaratustra, ¿no? De origen persa, el cristianismo, el islam y parte del judaísmo. Estas cuatro religiones, con alguna pequeña diferencia, digamos, pero conceptualmente, todas están de acuerdo en la resurrección de los muertos en cuerpo y alma, ¿no? Que va a haber un juicio final. Este juicio final es un juicio, en principio debe ser colectivo, porque es el final, pero, por ejemplo, en 1450, a través del libro del Ars Moriendi, que fue un bestseller en la Edad Media, en Europa, principalmente en Alemania, Francia e Inglaterra, que tuvo una rápida difusión, posiblemente a consecuencia de las grandes pestes que hubieron alrededor de esa época, hay como un juicio individual también, ¿no? Justo se produce en el lecho de muerte, ¿no? Pero más allá de eso, de ese detalle, es muy interesante, digamos, profundizar e investigar, pero no voy a entrar en ese tema porque nos llevaría bastante tiempo. Estos conceptos son un juicio colectivo, un juicio final, en donde en función de los méritos y deméritos que has hecho en vida, te tocará el cielo y el infierno, ¿no? Y hay un infierno, hay un Seol, por ejemplo, que es una palabra hebrea que designa en el Antiguo Testamento al abismo, que es propio del Islam, y hay un purgatorio, que es una construcción posterior en el siglo VI, ya que los escritos bíblicos no hablan del purgatorio, es una resolución, digamos, de la Iglesia cristiana en un concilio, ¿no? El purgatorio, más o menos 593. Y también, por supuesto, hay un cielo, ¿no? Está el cielo, el paraíso, la morada de gloria, la morada del Altísimo, el lugar de los justos, ¿no? Distintas denominaciones de un lugar muy agradable para ir y de un lugar, el infierno, el Seol, el abismo, el purgatorio, un lugar horrible para estar. Aquí ya tenemos dos grandes claves del trabajo terapéutico
con las almas perdidas. En síntesis, lo que hay que hacer a través de las conversaciones que se tienen con estas almas perdidas es mostrarles que están en su infierno, mostrarles que hay una posibilidad, que hay un cielo, hay un paraíso, la luz, y que el terapeuta, a través de sus argumentos, le puede mostrar el camino de salida del infierno y el camino de llegada a la luz, al paraíso, al cielo. Esa es la gran síntesis del trabajo terapéutico con las almas perdidas, ¿no? Por supuesto, hay que hacerlo de una manera determinada, con cierta delicadeza, etcétera, etcétera, que lo vamos a ir viendo a través de esta ponencia. La otra alternativa, ¿no? Bueno, acá hay un poco unas figuras, ¿no? Por la resurrección de Cristo, que es lo que apuntala entonces el juicio final y la resurrección de los cuerpos, de las almas en cuerpo y alma. También acá están mostradas en la que está hacia la derecha, a la derecha en negro el infierno, los que llegan al infierno, lamentablemente, y los otros que van al reino de los cielos, y ahí están los ancianos venerables, y por supuesto está Cristo en el centro, dirigiendo esta división entre los que van al infierno y los que van al cielo. Hacia la derecha, acá tenemos otra representación de Van Eyck, en donde observarán la famosa calavera o esqueleto que de la mitad de la pintura hacia abajo, ese es el infierno, y ahí está también el arcángel San Miguel, que es el que cuida las puertas del infierno para que nadie se vaya de allí y todos sufran las penas del infierno por distintas razones, ¿no es cierto? Y arriba, por supuesto, está nuevamente Jesucristo y todo el coro de ancianos, el grupo de ancianos y todos los justos, ¿no? Hay, por supuesto, también en estas tradiciones espirituales figuras aliadas y lugares de llegada. Por ejemplo, el Arcángel Miguel, la Virgen María, Jesús, Cristo, el Buen Pastor, etc. En la religión hebrea, Elías, Moisés, el Arcángel Azariel. En la griega también están Hermes, básicamente que era el psicocompo clásico. También hay un jurado, ¿no? Que estaba constituido por Minos, Eaco, Triptolemo y Radamantes. Y así, ¿no? Entonces, en todas estas concepciones religiosas y espirituales, observamos que hay lo mismo. Seres que ayudan o que conducen a las almas, que ayudan a ir a la luz, otros que nos tiran para abajo, que hay lugares buenísimos y hay lugares horribles. Y que hay un juicio, ¿no? Que si te portaste bien o si te portaste mal. Te va a tocar para un lado o te va a tocar para el otro. Esto también en las religiones, digamos, las tradiciones espirituales de China, la mitología germana o en la religión musulmana, todas tienen de una u otra manera algo muy semejante. Por ejemplo, en la egipcia, en el libro egipcio de los muertos, también lo vamos a ver, al igual que en los pueblos originarios. En el libro egipcio de los muertos, como ustedes recordarán, en la famosa balanza, en donde el alma llega a esa sala, ya es bastante difícil llegar a esa sala porque hay demonios que intentan llevarse al alma incauta a sus propios dominios, ¿no es cierto? En ese transcurso hasta llegar a la sala de las dos verdades, en donde se va a producir el juicio, ¿no es cierto? El corazón va a ser pesado y en un lado el corazón del alma recién llegada y del otro lado, en el otro platillo va a estar la pluma de Maat, que es la diosa de la verdad y la justicia en la religión egipcia, y ahí estaba la cuestión, ¿no? Si el corazón pesaba más, pesaba menos. Había antes de llegar a esa sala que responder, creo que eran 42 preguntas de 42 jueces acerca de si no habías abusado de tus sirvientes, si no habías robado, si habías tratado, en fin, de nuevo, ¿no es cierto? La lista de conductas
reprobatorias, digamos, ¿no? Que no estaban bien de acuerdo a la moral y a la ética de la época. Después, sobre la derecha, tenemos a Tot, que era el escriba, y tomaba nota del resultado, y ahí hay como una especie de león con cara de serpiente que se devoraba a los pobres que no les había dado resultado favorable el peso de la balanza. Así que, curiosamente, el alma podía morir dos veces, ¿no? Una cuando moría el cuerpo físico y se alejaba, y otra cuando se lo engullía la serpiente Ketu. Aquí, por suerte, ha habido la victoria de luz. Este muchacho pasó, ¿no? Es decir, fíjense, desde la izquierda, el dios con cabeza de chacal, Horus, creo. Bueno, el pesaje, ¿no? La redacción de la sentencia, que a este le fue favorable. Entonces lo van a presentar al dios Osiris para ir al reino subterráneo de Osiris, en donde iba a gozar de los mismos goces y gratificaciones que se daban en vida, pero sin ningún tipo de sufrimiento y en grado superlativo. En general, así son los paraísos imaginados, ¿no es cierto? Se parecen a los goces terrenales, de la época, por supuesto. Entonces hay sombra, hay miel, hay agua, hay sol, en fin, hay cosechas abundantes, hay comida por todos lados, y por supuesto también hay goces sensoriales, sensuales, etc. Hasta aquí entonces, haciendo un pequeño resumen, la creencia acerca de una sola vida en el más allá y la necesidad de el cielo, el infierno, el cielo, el infierno, el juicio final y un juicio colectivo. Esto en general se ha desarrollado desde el Oriente Medio hacia el Occidente, ¿no es cierto? El Oriente Medio, Europa, América, en función del cristianismo, es la que nos imbuye de estas nociones. Pero hacia el Oriente más lejano, especialmente en India y en el Tíbet, hay otro tipo de creencias que son el que más empalman con la experiencia que nos encontramos en la terapia de regresión. Hay una rueda de nacimientos y muertes, una rueda del karma, si se lo quiere ver así. Hay una ley que regula esta rueda de nacimientos y muertes, y por supuesto hay una existencia del alma o del continuo psicoemocional. ¿Y cuál es la meta? Es la liberación, es llegar al Atman, ingresar al Nirvana. Y estas son, entonces, las creencias del hinduismo, del budismo, de la otra parte del judaísmo, de los Sikhs, que es una religión minoritaria en la India, del espiritismo de Allan Kardec y de la teosofía de Madame Blavatsky y de la antroposofía de Rudolf Steiner, ¿no? Hay reencarnación, hay una rueda de nacimientos y muertes, es una larga secuencia de reencarnación, muerte, y está graficada, por ejemplo, acá, en el budismo tibetano, ahí en ese dibujo hay los 6 reinos a los que es posible acceder. No solamente hay reinos humanos, ahí están el reino de los dioses, de los asuras, de los titanes, de los infiernos, etc. Y la ley del karma, ¿no? Ese famoso dominó que nos va a volver de alguna manera, en algún momento, en alguna encarnación. Acá también, curiosamente, hay cuestiones de figuras aliadas, de lugares bonitos y de deidades benéficas, y por supuesto en el hinduismo también. Es decir, vemos que las figuras aliadas, los lugares lindos para ir, se repiten, y también se repiten los lugares desagradables para estar, entendiendo en algunos conceptos que es un lugar geográfico real y que está en la Tierra, en el centro de la Tierra,
y últimamente se da una interpretación más, más propensa a lo que nosotros encontramos en la terapia de regresión, que son estados de conciencia, ¿no? En donde la misma alma se genera condiciones, circunstancias y creencias que parecieran que estuviera en un infierno. Y de hecho, lo está en su propio infierno. O en su propio cielo, claro está, ¿no? Bueno, este es el mantra, ¿no? Así que esto es la introducción al tema de los tres reinos, ¿no? De los vivos, de los muertos y de la luz, tal como se encuentra, por lo menos en mi interpretación o la decodificación de lo que ocurre en la terapia de regresión. Entonces, ¿cuáles son, para resumir desde el punto de vista de lo que a nosotros nos compete como terapeutas? Primero, las premisas generales. Existencia de otros planos y cuerpos vibratorios no visibles normalmente, salvo que seamos videntes, clarividentes o clariaudientes, o psicógrafos, digamos, ¿no? Pero no vemos normalmente en nuestro espectro visual a estos espíritus, estas almas, conciencias, pero que existen, que están y que producen efectos. En el proceso del morir, el morir es un proceso y hay continuidad de la conciencia luego de la muerte. Esta es otra de las premisas generales. Entendemos que hay continuidad de la conciencia, que todo sigue, entonces nos preguntaremos de qué manera sigue, ¿no? Y esto es lo que nos informan muchas de las almas con las que nos encontramos en la terapia de regresión. Hay motivos y causas por las que algunos espíritus pueden no ir a la luz. Esto es lo que vamos a analizar más detalladamente, pero es importante saber que esto no es azaroso, no es que, ups, me morí y bueno, ahora estoy acá, no sabía dónde ir. No, hay motivos y causas por los cuales algunas almas, algunos espíritus no van a la luz luego de dejar el cuerpo físico. Hay vulnerabilidades, es decir, nuestro campo energético, nuestra aura, puede estar más debilitada, más vulnerada, y esto puede facilitar el accionar de algunas almas para quedarse pegadas y producir determinados efectos sobre el campo vibratorio de los vivos. Hay variedades de entidades de otras dimensiones, hay varios tipos de entidades, lo vamos a ver a través de lo que nos dicen distintos autores que han investigado y se han encontrado con parecidos circunstancias, con parecidos efectos. Me estoy refiriendo, de lo que yo conozco, por supuesto de la bibliografía que conozco, a Edith Fiore, William Baldwin y Louis Arlen Frey, por supuesto el doctor Cabuli, ¿no? Ya yo me formé con él, así que hay variedades de entidades de otras dimensiones, hay modos de influencia de los espíritus. Los espíritus, las almas, influyen sobre las personas vivas de determinada manera y esto va a producir efectos y consecuencias del accionar de esos espíritus que se van a presentar como síntomas, como la sintomatología, como los motivos de consulta por los cuales llegan, entre otros, ¿no es cierto?, entre otros motivos, llegan a la consulta estos consultantes, estos pacientes van a referir sintomatología, efectos, consecuencias del accionar de espíritus, por supuesto sin saber, algunos lo advierten claramente, pero la mayoría no lo atribuye a otra, al accionar de una entidad diferente a ellos, ¿no es cierto? Esta sintomatología va a hacer pensar en la posibilidad de la existencia de un espíritu, de un alma, de una energía pensante que está pegada al campo vibratorio y produce efectos sobre el consultante. Y la otra premisa general es que podemos ayudar a esas energías de otra dimensión, y por supuesto al consultante, porque cuando esa energía ya no está, la persona, sin ninguna duda, que está más en posesión de toda su energía psíquica, espiritual, emocional y hasta física, para, ahora sí, construir lo que él quiera construir sin ese
impedimento, encontrándose en una nueva situación con una mayor disponibilidad de energía y conciencia y sin la interferencia de esa energía de otra dimensión. Más allá, por supuesto, de la intención manifiesta, consciente, de la energía de otra dimensión, del alma perdida familiar, por ejemplo, que se quiere quedar al lado del nieto porque cuando se murió el abuelo, que es el alma perdida que hay, abuelito, no te vayas, eso es el único que me querés, el abuelo que tenía predilección o era el nieto favorito, y bingo, se conjugaron los dos deseos, se generó ese apego y el abuelo no se fue a la luz. El consultante viene a los 40 años a la consulta porque dice que piensa como un hombre de una generación anterior y que siempre se sintió mayor de lo que era, mayor adulto, y aceptó responsabilidades de adulto cuando era un niño, ¿no? Ese tipo de cosas son las que aparecen con bastante frecuencia en la consulta. Entonces, vamos a ver cuando decimos la luz, ¿no es cierto?, a qué nos referimos conceptualmente y el de utilidad en el trabajo terapéutico. La luz, o el reino de la luz, es un lugar de infinita compasión y amor incondicional. Allí reciben a todos. Todos somos en ese sentido como hijos de la luz, y lo que la luz desea es que volvamos a la luz. Y si no volvemos a la luz es porque hay algo que nos ha ocurrido en nuestra conciencia. También hay engañadores y embaucadores, ¿no es cierto?, en el espacio entre vidas post-mortem. Hay algo que ha ocurrido en la conciencia por lo cual no nos animamos, no aceptamos, no queremos, no vemos la luz. Es un lugar mejor para estar. Esta es una indicación extraordinariamente operativa cuando aparecen estas almas, porque el lugar donde se encuentran puede que esté bueno, pero en la luz siempre va a ser mejor. Que lo que están haciendo y que les brinda satisfacción, o lo que los hace permanecer en ese espacio entre vidas post-mortem, en la luz lo van a poder encontrar mucho mejor dentro de la ley del amor, por supuesto. Todos deseamos ir a la luz en el fondo porque venimos de la luz y queremos regresar a la luz, nuestro verdadero hogar, nuestra verdadera casa. La luz finalmente, más tarde o más temprano, es nuestro destino final. Todos somos luz y en algún momento vamos a volver a la luz, más tarde o más temprano, porque la luz es nuestra verdadera naturaleza. Estas son las premisas generales que nos ayudan a dialogar con esa energía de otra dimensión que está pegada al campo vibratorio del consultante y nos facilita convencerlo, es decir, ni siquiera convencerlo, acercarle argumentos para que él tome su propia decisión, para que esa entidad, esa conciencia, ejerza su libre albedrío. Nosotros le acercamos argumentos desde un diálogo cariñoso, amoroso, compasivo, misericordioso e inteligente. Porque siempre hay alguna razón por la cual estas almas están allí cumpliendo algo, alguna función, lo que ellos creen que es su obligación, su deber o lo que quieren hacer, y le tenemos que ofrecer una cosmovisión más compasiva, más inclusiva y más amorosa para que se animen, deseen, quieran, ahora sí, ir a la luz. En la luz, y esta no necesitan oír que pides perdón, ¿no es cierto? Porque obviamente las personas que no han hecho transición a la luz, algunas, la gran mayoría, tiene algún tema de la culpa, ¿no? Y cuando es la culpa es el perdón y la reparación o el arrepentimiento. Bueno, todo bien, si vos querés ir a la luz auténticamente, ¿sí? Es decir, soltar todos los apegos e ir a la luz, lo vas a lograr. En la luz agradecen que vengas a la luz saliendo de la oscuridad. Esto es en particular lo que he presenciado con los ángeles caídos y con las energías oscuras, ¿no? Porque pensándolo bien, una energía oscura toma un cierto trabajo interno personal, un cierto coraje interno para dejar aquello que estaban haciendo con conciencia e ir hacia el otro lado, que es justamente
lo opuesto o la antítesis de donde ellos se encuentran. Y en la luz, los seres de luz que lo reciben valoran el trabajo realizado de salir de la oscuridad. Y en la luz hay colores claros, luminosos, el blanco, el amarillo, el dorado. Y hay sentimientos agradables, positivos, enaltecedores. Generalmente refieren a armonía, paz, amor, tranquilidad, etc., ¿no? Estas son las características que ese espacio de luz debe tener para nosotros estar tranquilos y seguros de que efectivamente el alma se ha elevado a un nivel espiritual superior y que se encuentra en el lugar adecuado. Porque, como les decía nuevamente, hay embaucadores, engañadores, y como les comentaba con el libro egipcio de los muertos, hasta en esas civilizaciones, 3.000 y 5.000 años antes de la actualidad, y mucho más también, la existencia de energías de otra dimensión dedicadas a captar conciencia parece que era una nota general de las distintas creencias y civilizaciones. Vamos a ver, bueno, esto era el tema de los 3 reinos y del proceso del morir. Y ahora vamos a ver los motivos y causas por los cuales un alma, ¿no? Porque la pregunta es, ¿a qué se debe? ¿A qué podría deberse que hay almas que con lo lindo que les acabo de contar, que es la luz, no van a la luz? ¿No? ¿Qué sucede? Porque el impulso inicial sería, yo me voy allá seguro, claro. Si conoces algo del más allá, si la creencia auténtica respecto del buen morir, de la muerte, de lo que significa la muerte y del más allá, hace sentido con esta posibilidad. Porque una persona que nunca o que no ha creído a lo largo de toda su vida en la existencia del más allá, o como veíamos, los lokayatas, los epicúreos, el materialismo científico en general, no cree que hay algo más allá. Entonces, no se pregunta porque es una tontería preguntarse por algo que no va a pasar, no va a existir, no tiene sentido, etcétera, etcétera. Entonces, cuando se encuentren del otro lado, y tendrán que empezar a decodificar qué es lo que les está pasando. Porque que van a encontrar el más allá, lo quieran o no, lo van a encontrar. Habrá que ver cómo lo decodifican, qué es lo que consideran que está pasando. Algunas veces aparecen, algunas veces no, muy frecuentemente aparecen estas almas, generalmente almas que han muerto jóvenes, ¿no? Es decir, adolescentes o adultos jóvenes, y que manifiestan que efectivamente nunca, es decir, no habían pensado en la muerte, no habían pensado en el más allá, no habían pensado en qué pasaba después de la muerte, qué era lo que había, nada, no. Y claro, se encuentran con que llegaron al lugar donde tienen que tomar decisiones, se tienen que orientar, y generalmente, si la muerte ha ocurrido de una forma súbita, intempestiva, accidental, bueno, se van a encontrar con un mayor grado de confusión porque van a pensar, y así lo manifiestan, que todavía siguen vivos, que todavía están en su cuerpo físico o que tienen un cuerpo físico. No se dan cuenta, por increíble que parezcan, o que parezca, que han muerto. Que su cuerpo, claro, que su cuerpo físico ha muerto. Ellos no están muertos, siguen vivos, sigue su conciencia estando consciente, pero todavía piensan que tienen un cuerpo físico. No solamente entonces es la ignorancia. Cuando hablo de la ignorancia, hablo de 2 tipos de ignorancia. La ignorancia existencial, es decir, un ejemplo práctico es ¿no? Nunca me he preguntado acerca de qué va a pasar conmigo después de la muerte, qué es el alma, qué va a pasar después en el espacio entre vidas post-mortem, seguiré, no seguiré, en qué condiciones. No me he preguntado eso por distintas razones. Principalmente
porque, por lo menos en mi consideración, como si la muerte es un tabú, de eso no hablar, de eso mejor no imaginarme, y confiar en que la medicina actual me va a prolongar la vida in eternum, lo cual no ocurre, por supuesto, ¿no? Sí se prolonga, pero en algún momento se termina la vida. Esta es la ignorancia espiritual, existencial. No nos preguntamos demasiado con detalle qué es lo que pasa después. La otra ignorancia es no considerarnos almas, no considerarnos chispas de luz, no considerarnos que somos luz y que vamos a volver a la luz, al mundo espiritual del que vinimos. Eso en cuanto a la ignorancia. Por supuesto, la ignorancia se combate con el conocimiento, ¿no? Cuanto más conozcamos acerca de lo que ocurre en el proceso del morir y de la muerte, tanto mejor. Y del más allá, ni les cuento. Por un lado. Porque eso es, de hecho, lo que hacemos en la terapia de regresión. En las sesiones de regresión, acercamos argumentos para que la conciencia, que está ahí pegada al campo vibratorio de la persona, comprenda mejor cuál es su situación, qué es lo que le ha pasado, qué es lo que está ocurriendo, y la ayudemos, en este sentido, de acercarle argumentos, a ir a la luz. Y la otra, es decir, la contrapartida también, perdón, el otro factor que colabora mucho en la permanencia de estas almas en el espacio entre vidas post-mortem, en el mundo espiritual, perdón, en el espacio entre vidas post-mortem, no en la luz, que también es el mundo espiritual, es genéricamente hablando, los apegos. Apegos de todo tipo, materiales, afectivos, amorosos, adicciones, apegos a mis propiedades, apegos a mi rol, a mi estatus, a lo que quieran, los apegos. Y ahí entonces tenemos la otra contrapartida, ¿no? Es decir, así como con la ignorancia hablábamos del conocimiento, ¿no? Como el antídoto contra la ignorancia, de los apegos, la práctica de los desapegos, ¿no? La conducta de desapego. Veamos entonces los motivos y causas. Ya me estoy extendiendo mucho. Voy a dejar un espacio para preguntas si hubiera, pero voy a terminar esto. Me faltan algunas pocas diapositivas. ¿Cuáles son los motivos y causas para hacer energía de otra dimensión? Esto es una lista, ¿no? Una lista enunciativa de por qué aquellos que dejan su cuerpo físico no van a la luz. Se convierten en almas perdidas, obnubilación o pérdida de la conciencia antes de la muerte, ¿no? Por ejemplo, con anestesia general en un quirófano, o por una sobredosis, o por un coma alcohólico. Muertes imprevistas y violentas, accidentes de todo tipo. Justamente estamos hablando, están recordando en muchos lugares del mundo los atentados del 11 de septiembre. Imagínense lo que fue eso en términos de esta concepción, ¿no es cierto? De pronto estoy trabajando y de pronto no sé qué pasó. En esa cantidad de almas, ¿no? La falta de práctica espiritual consciente en la vida, por este tema de lo que yo les decía, la ignorancia existencial. Claro, si le agregamos conocimiento y práctica espiritual, vamos a estar muy en salvaguarda de no convertirnos en almas perdidas. Miedos, preocupaciones también pueden hacer, ¿no? Es decir, de cómo quedan mis hijos, soy una madre joven y estoy dejando a mis hijos muy pequeños, me quiero quedar con ellos, y efectivamente se quedan. Y las creencias en estos términos de infierno, purgatorio, cielo, ¿no? ¿Cuál es la más compasiva o la más cruel, ¿no? Hay también la posibilidad de atrapamiento en el cuerpo físico. Esto se da mucho, por ejemplo, en las muertes por congelamiento, en vidas pasadas. Por espíritu de grupo, ¿no? El pelotón de soldados que, bueno, se internó en un campo minado y voló todo, ¿no? Este espíritu de grupo que hace que el sargento, el jefe o los mismos soldados se queden en ese estado esperando al resto de sus compañeros. Y las adicciones, por supuesto, con el agregado de que el adicto, de la persona adicta que ha muerto, quiere seguir
vivenciando la sustancia de la adicción y entonces se pega al campo vibratorio de otros adictos que tienen cuerpo físico, con la ventaja de que no sufre, ya que no tiene cuerpo físico, pero sí puede inhalar someramente la sustancia de la adicción, sin los problemas de tener un cuerpo físico y por lo tanto lo puede llevar a la sobredosis, a la muerte, a la sobreexposición de la sustancia volátil, bueno, de la sustancia de la adicción. Adicciones de todo tipo, ¿no? Esto nos haría pensar que hay una posibilidad de la existencia de un alma perdida de un adicto sobre otro adicto. Esto me ha pasado, por ejemplo, con el juego. Una consultante que tenía, bueno, le gustaba jugar acá lo que se llama el bingo, ¿no? Es decir, apuestas menores. Iba una vez por mes, pasaba un rato y nada, ¿no? Es decir, dejaba una plata aparte y jugaba y listo. Y nada, no, lo manejaba eso. En algún momento ya el juego la empezó a manejar a ella y por supuesto entró en problemas económico-financieros por esta gastadera de plata, de dinero del juego. Bueno, en la regla, bueno, y esto fue el tema de preocupación de consulta de ella, ¿no? Es decir, que no lo estaba pudiendo dominar y le estaba produciendo trastornos financieros y económicos. Bueno, apareció el alma del hermano que había muerto 4 años antes y que efectivamente él sí era un adicto al juego. Y se había quedado con ella, produciéndole las mismas ganas, los mismos impulsos que tenía él, aumentados en lo que ella tenía, yo que sé, grado 1, él tenía grado 8, entonces 8 más 1, 9, estaba teniendo una conducta adictiva grave, ¿no? Una vez que el alma del hermano se fue a la luz, bueno, ella no volvió a jugar directamente. A los 3 meses me llamó y me dijo que tuvimos una consulta por otros temas, pero me dijo que no había vuelto a pisar la sala de un bingo desde ese entonces. Un caso exitoso, por suerte. Hay otros motivos y causas para ser energías de otra dimensión. La atención puesta en el mundo material que acaban de dejar es otra forma del apego, ¿no es cierto? No ver la luz del mundo espiritual, el descreimiento en la existencia del mundo espiritual, o el descreimiento en la recepción de que, es decir, no me van a recibir, no merezco, etc. Por eso, el no ver la luz siempre está, pero hay que querer verla, digamos, ¿no? Hay que mirar para arriba. No admitir o no darse cuenta de que están muertos. Esto es otra preocupación, digamos, otra constante en muchas de las almas que se presentan en la regresión. No se dan cuenta de que están muertos o no quieren admitirlo, ¿no? Por este apego al cuerpo físico, a la vida material. También el miedo al castigo, a la nada, a la aniquilación, apego a sus pertenencias o afectos. Es decir, son distintas, muchas veces hay una superposición de los motivos. Básicamente hay 2, la ignorancia y los apegos, y sus distintas formas y variedades. Por supuesto, el apego al control, al poder, la manipulación, la falta de aceptación de la muerte, es lo que acabo de decir, no haber profundizado en el verdadero sentido de la enfermedad, de la vida, de la muerte, deseos de poder, de sobresalir, la identificación con nuestro cuerpo, la rebeldía, en fin, todo lo que ustedes quieran, digamos, lo que se pueda abarcar en esa dimensión, la podemos englobar en la ignorancia de 2 tipos, existencial y personal, y los apegos, que son los que habrá que averiguar que le han hecho permanecer en el campo vibratorio, cerca del campo vibratorio de los vivos. Por supuesto, las creencias religiosas o espirituales de la persona, en cuanto más compasivas o menos compasivas, las emociones y sensaciones de una muerte traumática, la ira, la venganza, el odio, son todas emociones que dificultan el tránsito a la luz. Porque a la luz tenés que soltar todo eso, por sencillamente es como si fuera una vibración baja y la luz está en una vibración más alta. No es que la luz te lo impida, es tu libre albedrío, pero tenés que querer soltar eso, que es lo que te está impidiendo tu ingreso a la luz.
Y por supuesto, promesas, juramentos y pactos, las promesas hechas, por ejemplo, en el lecho de muerte, ¿no? Eso también pueden hacer que permanezcan en ese espacio entre vidas. Básicamente, la ignorancia y los apegos. Aquí vemos, quiero calcular bien el tiempo por eso. Bueno, en la encarnación en la infancia, ¿qué es lo que sucede? El alma, digamos, ¿cuál es el itinerario del alma? El alma está en el espacio entre vidas antes de nacer y desde allí va a producir, ¿no? Va a bajar, ¿no? Va a producir el descenso, como está muy bien ejemplificado en la película Soul, va a producir el descenso, ¿no? De esa energía espiritual, en el plano espiritual, al plano físico, básicamente a la concepción, donde se produce el anclaje de la energía espiritual en el plano físico. Esa transferencia, esa bajada, ese descenso de la energía espiritual del alma al plano físico es una transferencia gradual y progresiva, con algunos momentos cúlmines, la concepción, los 3 meses, el nacimiento, y, según la antroposofía, hasta los 7 años se produce el descenso de la energía espiritual que estaba destinada a bajar a la encarnación de la vida actual. Luego de los 7 años ya no se produce más. Y a lo largo de ese progreso va bajando más energía espiritual y el campo vibratorio de los niños, por lo tanto, no está completo y la facilidad para comunicarse con el mundo espiritual de los niños entre los 3, 4, 5 años, pues seguramente antes, ¿no? Pero cuando pueden comunicar algo, decir algo de esas experiencias, la comunicación facilita también que parte del alma pudiera regresar al espacio espiritual o directamente no bajar a la existencia. Y esto es lo que se llama la pérdida de parte del alma, porque el campo energético no está totalmente completo, no está completamente terminado. Entonces se puede producir pérdida de parte del alma, en el sentido de que no baje parte de la energía, o también interferencia, que se peguen otras energías en el campo vibratorio incompleto, o falta, es decir, incompleto, digamos, en el sentido de que todavía no está terminado, del campo vibratorio de ese niño. Como les decía, Edith Fiore hablaba de algunas vulnerabilidades, que es de lo que veníamos hablando en la diapo anterior. El aura, que es como el sistema inmunológico, cuando está debilitado el sistema inmunológico, bueno, se pueden producir estas adhesiones, ella las llama posesiones, posesión involuntaria es una, pero también hay posesiones voluntarias, ¿no? Cuando jugar con el tablero Ouija, la psicografía o la escritura automática, participar en sesiones espiritistas no serias, o contactar energías de otra dimensión por ayuda, por pedido de ayuda, por necesidad de ayuda, por soledad o por pérdida, o también amigos imaginarios o invisibles cuando los niños los mencionan. Estas son muy interesantes, todas estas menciones que hace Edith Fiore, porque en el cuestionario que yo envío a los consultantes previamente, les pregunto por estas posibilidades, si tenían amigos invisibles durante la infancia, experiencias paranormales, etcétera, porque son las que nos van a permitir anticipar, quizás, ¿no? Tomarlo como una hipótesis de trabajo válida al abordar el trabajo en la regresión. Experiencias traumáticas en vida pasada, en vida actual, porque producen pérdida de parte del alma. Hay también vínculos afectivos, cuando hay vínculos afectivos entre la EOT y la persona viva, este caso que yo les decía del abuelo y del nieto. Situaciones de gran consumo de energía, intervenciones quirúrgicas, anestesia general, hospitalización prolongada, enfermedades desvitalizantes, y por supuesto trabajar en lugares propicios para la formación y existencia de la COD, como son los cementerios, los hospitales, los sanatorios, y los hábitos y adicciones muy semejantes a las de el alma perdida, como yo les había mencionado, del hermano
del ludópata, ¿no? También hay otra serie de vulnerabilidades, relaciones sexuales de baja vibración, pactos con la oscuridad, Ouija, la copa, canalización de entidades, en fin, hay muchas vulnerabilidades posibles que se pueden dar a lo largo de la historia de nuestra vida, digamos, ¿no? Y básicamente las emociones negativas, ira, depresión y pena, que también vulneran, ablandan, aflojan el campo vibratorio, el aura de las personas. Bueno, no quiero, bueno, hay distintos tipos de entidades. Acá José Luis, en su libro La terapia de posesión espiritual, ha mencionado a muchas ahí. Estas son algunas. Yo agregué ángeles caídos, un agregado mío, por supuesto. Me pareció muy interesante ese hallazgo. Después, Baldwin habla de entidades humanas y no humanas. Las parecidas a las almas perdidas son los seres humanos fallecidos, los embarazos interrumpidos. También puede haber fragmentos mentales de seres vivos. Él agrega una denominación genérica, que son las energías de fuerza oscura, demoníacas las llama él, y también el encuentro con extraterrestres. Bueno, este es el rarísimo, ¿no es cierto? Esa figura negra, oscura, esa energía humana, esa energía oscura, ¿no? Estos son los modos de influencia. Me estoy apurando porque quiero dejar un pequeño espacio para las preguntas, si es que hay. Los organizadores me lo dirán, Carlos. Distintos grados de influencia, dependiendo de los grados de cercanía, entre tentación, influencia, opresión, obsesión y posesión, las tres últimas clásicas del espiritismo, de Louis Arlen Frey. Hay efectos y síntomas que, por supuesto, si los vemos uno por uno, son innumerables y, por supuesto, pueden obedecer a distintas causas. Esta es una de ellas. ¿Por qué? Y esto sí que quiero dejarlo en claro. Freud hablaba de 3 impactos narcisísticos que ha sufrido la humanidad, el ser humano, la conciencia. El heliocentrismo, ¿no? Es decir, cuando Galileo Galilei demuestra a través de su invención del telescopio, esto se llamó la Revolución Copernicana, demuestra que la Tierra no es el centro del universo, como decía la Biblia, y que la creación había sido hacía 6.000 años. El segundo impacto narcisístico es el evolucionismo. No somos, digamos, la criatura que Dios creó así en el contacto que tan bellamente está inmortalizado en la Capilla Sixtina, sino que venimos de una larga serie de primates, Pithecanthropus, Anthropithecus, etc. El tercer impacto narcisístico para Freud es el psicoanálisis. La conducta humana digamos, tendría un 5% de conciencia y un 95% de inconsciencia. Y a esto lo agrego yo directamente, ¿no? La terapia de regresión vidas pasadas es el cuarto impacto narcisístico. Mientras pensábamos que todo lo que nos ocurría en la neurosis actual era solamente lo ocurrido en nuestra vida actual, bueno, eso no es así. Es desde vidas pasadas, de muchos años atrás, desde que tenemos conciencia humana. Y la última, el impacto narcisístico, es que resulta que nuestra conducta está ocasionada no solamente por nosotros, sino que además puede provenir de la influencia de energías de otras dimensiones que nosotros podemos no ver. Bueno, eso es básicamente lo que quería compartir con ustedes rápidamente. Y ahora sí. Gracias, Carlos, nuevamente por esta invitación. Espero que haya resultado interesante la ponencia. Marcelo, tienes 12 minutos más. Si quieres aprovechar para preguntas, hay 12 minutos más todavía. Bueno, acá hay una pregunta que dice cómo proteger nuestro campo vibratorio de las energías. ¿Cómo proteger? Bueno, podemos impedir de algún modo la entrada de estas entidades, por ejemplo, si tenemos que intervenirnos quirúrgicamente. Bueno, sí, por suerte podemos protegernos. Digamos que hay como 2 grandes protecciones. Las protecciones diarias, ¿no es cierto? Las que van formando parte o el hábito de nuestra vida, como por ejemplo todas las actividades que tiendan
a la concentración y a la meditación, a que nuestra mente no esté distraída, que nuestra conciencia sea unívoca, fija en un solo punto. Actividades de concentración y meditación, porque eso va a fortalecer nuestro campo vibratorio. También las oraciones y plegarias a los seres de luz. El ángel de la guarda es un clásico, pero también hay otros seres de luz, dependiendo de la concepción de cada uno, que nos ayudan a mantener nuestro campo vibratorio lo más completo posible, lo más atento posible. No hay una protección 100% eficaz, porque deberíamos tener un elevado nivel de conciencia y vibración que en nuestro estado actual no nos es fácil conseguir. Si tuviéramos que intervenirnos quirúrgicamente, además de este hábito o actitud de concentración y meditación y de plegaria a los seres espirituales para que nos ayuden, por ejemplo, las visualizaciones de esferas que cubren nuestro cuerpo con colores de luz, básicamente azul, en el caso de una intervención quirúrgica, sería más que adecuado, ¿no? Y con la conciencia de que nada de lo que ocurra y digan en el consultorio va a afectar, ¿no? Es como si fuera una orden poshipnótica. ¿Qué nos puede llevar a sospechar que un paciente tenga una intromisión de EOD? Básicamente, bueno, toda la serie de sintomatología que no tuve tiempo de darles, pero hay una que es muy significativa, que es los amigos invisibles, las prácticas de tablero Ouija o de juego de la copa, y cambios repentinos de conducta con una fecha delimitada, fecha en el sentido de que hay un tiempo en que ocurrió la intromisión de esa energía en el campo vibratorio de la persona, y ahí se produjo el cambio de conducta, la incorporación de una nueva característica de personalidad o algo diferente que generalmente los demás notan. Me acuerdo de un caso de un paciente que decía que, ya el paciente era grande, tendría como 45 años, decía que cuando murió el abuelo, que él era un muchacho alegre, un niño de corta edad, que era contento, alegre, feliz, se reía, y que cuando murió el abuelo paterno, se puso muy diferente, triste, serio, no se reía, bla, bla. Así que efectivamente el abuelo estaba ahí en el campo vibratorio del consultante. Estos cambios así repentinos que tienen como un evento adosado, ¿no? Adscripto. ¿Qué otras preguntas? Carlos, dime tú cuando, ¿no? Las lealtades familiares a algún ancestro podría ser como de influencia. Sí, soy seguro, habría que investigarlo claramente. Eso de las lealtades. Sí. Esto porque es como una especie de pacto, promesa, voto, juramento, consciente e inconsciente, ¿no es cierto? ¿Cómo conduces al almita de un bebé abortado para que no tenga consecuencias futuras, no cumplir su plan de vida? Bueno, de un bebé abortado. Bueno, si estás hablando. Mira, lo mejor es sencillamente, bueno, depende de, es decir, siempre es el mismo esquema. Hay que mostrarle que no está en el lugar adecuado, que hay un lugar mucho más adecuado y que uno le puede mostrar el camino a la luz. Con los bebés hay básicamente un deseo de nacer que no ha podido ser satisfecho y que hay que explicarle que es muy válido ese deseo de nacer y tener una existencia humana, y que para ello tiene que ir a la luz nuevamente, porque recién ahí desde la luz podrá volver a encarnar y podrá tener una existencia humana. Y eso sería como, bueno, habrá que ver cómo aparece, ¿no es cierto? Cuáles son los motivos por los cuales se ha quedado en el campo vibratorio generalmente de la madre. Puede ser por confusión, porque no tienen una clara noción de si tenían cuerpo físico o no, porque tuvieron un cuerpo físico por poco tiempo, ¿no? Entonces, lo mejor es que sea lo que fuere, por lo cual se quedó en el campo vibratorio de la madre en general, eso se va a poder cumplir mucho más superlativamente
en la luz. Y eso es lo que tiene que hacer, ir a la luz. ¿Todavía puede pasar las diapositivas que faltaron, que son muy valiosas? Bueno, no. Le voy a decir a Carlos que no me permite. Le voy a responsabilizar a Carlos. No me permite, Carlos, pasar las diapositivas. Una broma, Carlos es una excelente persona, ha sido muy amable conmigo por demás, así que espero poder en algún momento retribuirle su maravillosa atención. ¿Se atraen las almas perdidas y los vivos por ciertas afinidades? Sí. ¿Por qué sí en unos casos y no en otros? Básicamente por afinidad, ¿no es cierto? Como esto que yo les decía del ludópata, ¿no? Se quedó porque la hermana también se dedicaba, en muchísima menor medida, juego. Los adictos son el caso más claro de la afinidad, del deseo de la sustancia volátil, de la adicción, ¿no? Bueno, acá donde pueden obtener más información, ahí creo que está publicado el libro, pero si no, www.puentesdeluz.com.ar es mi página web, ahí van a encontrar toda la información respecto de esto. Hasta hay un curso de información totalmente gratuito, accesible, son unos 15 videos respecto de varios temas de la terapia de vidas pasadas. Marcelo, hay una pregunta ahí, ¿cómo influyen las almas perdidas en la tendencia al suicidio en el ser humano? Bueno, sin ninguna duda, porque pueden almas perdidas, es decir, almas que se han suicidado antes, pueden impulsar a otras al suicidio. El suicidio es una problemática tremenda porque cuando aparecen en la regresión, lo que uno constata es que se generaron un problema grave al suicidarse. No solamente por el hecho de atentar contra la vida y toda la historia de que la vida es del creador y entonces, ¿no? Dejando de lado eso, el suicida se suicida porque considera que suicidándose va a terminar con sus problemas. Por eso se suicida, ¿no es cierto? Por eso se quita la vida, para que terminen sus problemas de una buena vez y para siempre. Con ese pensamiento se suicida, que se termine todo. Simplemente que se encuentra en el más allá, en la misma situación en la que estaba, y ha agregado el sufrimiento que su conducta ha generado en sus seres vivos, en los seres queridos vivos que permanecen, que los sobreviven y que sufren y se duelen por su decisión. Entonces, bueno, eso es lo que les hace esta culpa, este sufrimiento. Si a eso le suman un poquito de orgullo, podrían estar impulsando a que tomen la misma decisión otros seres vivos, en este caso, ¿no es cierto? Eso se ve bastante con los llamados obsesores kármicos, que los impulsan a tomar esa decisión, los obsesores kármicos. ¿Por qué? Tienen una especial inquina, tienen una especial animadversión con el ser vivo por un hecho ocurrido en el pasado en donde fueron la víctima, ¿no? Entonces ahora quieren ser el victimario, quieren llevarlo a su perdición. Ahí está el libro, muy bien, gracias José Antonio. Marcelo, hay otra pregunta que creo que esta no la viste antes. ¿Parte de nuestra energía puede estar como alma perdida en una vida pasada? Pregunta alguien. Como alma perdida, no. Sí como atrapamiento de la energía en la experiencia traumática de la vida pasada en la que se generó ese atrapamiento. Y entonces parte de nuestra energía espiritual puede estar atrapada en una vida pasada, de hecho es lo que ocurre, pero no como alma perdida, en el sentido de provocar efectos sobre seres vivos de aquella vida pasada, sino sencillamente como parte de nuestra alma que está todavía atrapada en aquella experiencia de la vida pasada. ¿Alguna pregunta más? Esa. Sí, de momento parece ser que no hay alguna pregunta más. No sé si tú quieres añadir alguna cosa más, Marcelo, porque todavía te podemos dar algunos minutillos más si tú quieres. No, te agradezco mucho, Carlos, la verdad que ha sido un placer, espero que esto se repita anualmente.
los que quieran averiguar más, como les decía, www.puentesdeluz.com.ar, y ahí, bueno, van a encontrar mis datos de contacto, libros, videos, etc. Marcelo, hay una pregunta, disculpa, una última pregunta de aquí de una de las componentes de las asistentes que están aquí en Málaga. Que si tienes algún método peculiar tuyo, alguna técnica tuya para ayudar a la elevación de almas perdidas. A las almas recién fallecidas. Que vayan a la luz. Si tienes alguna cosita que quieras compartir de ahí, alguna cosa especial tuya. Bueno, mira, en mi libro vas a encontrar un capítulo que trata sobre el concepto de la docencia, ¿no? Estas almas necesitan orientación, ayuda, plegaria, oración, y efectivamente les llega, ¿no? Porque están en contacto con nosotros. Entonces, explicarles la situación, qué es lo que tienen que hacer, qué les ha ocurrido y hacia dónde se tienen que orientar, y la certeza de que las van a recibir, de que son bienvenidas en la luz, eso les ayuda muchísimo. Las plegarias y la oración pidiendo para que los seres de luz ayuden a estas almas a encontrar su camino hacia la luz, también. Khalil Gibran, ese poeta místico libanés, decía: el recuerdo es una manera de encuentro, el olvido es una forma de libertad. Y efectivamente hay que soltar a los seres que ya han partido, hay que ayudarlos a elevarse a la luz, hay que producir ese desapego amoroso, no el desapego frío, distante, es el desapego amoroso, en la certeza de que cuando el amor es auténtico y verdadero, ese amor va a producir el reencuentro de nuestras almas en la luz. Marcelo, pues nada, darte las gracias, de verdad, sinceramente, de corazón, de parte de todos los miembros de la Asociación Española de Terapia Regresiva, por enriquecer este encuentro con tu ponencia y con tu presencia. Muchísimas gracias y bendiciones. Muchísimas gracias a ti, Carlos. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Om.